A ver, empecemos, ¿no? ¿En qué se trata? Bueno, la separación de poderes, los poderes tanto legislativo, ejecutivo y judicial, con lo que se divide nuestro Estado peruano. A ver, esos poderes, ¿no? Esos poderes que se conocen, ya vienen, digamos, ya están designados para algunos, o es que ese poder nosotros le estamos brindando a alguien, ¿no? O que esos poderes le estamos brindando a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escoge el presidente? ¿Quién escoge el presidente? ¿No? ¿Quién escoge el presidente? No estamos hablando al inicio. Nosotros mismos escogemos al presidente, ¿no? Nosotros mismos escogemos al presidente. Y de ahí, en el poder legislativo, nosotros le concedemos a alguien. Nosotros concedemos a alguien el poder legislativo. ¿No? A ver, vamos con con el primer poder. Ya saben, el poder ejecutivo ejecuta las leyes, el poder legislativo es el que aprueba, el poder judicial, ¿no? Correspondiente a los derechos. A ver, que no te lleguen a engañar, ¿no? Con el poder legislativo. ¿Qué es en sí el poder legislativo? ¿No? ¿Qué es el poder legislativo? Tal vez te prometan, bueno, ahorita que estamos en esta contienda, ¿no? Te pueden prometer no bajarte la luna, te pueden prometer no autos voladores, pero en sí, ¿qué es lo que realmente hace el poder legislativo? Porque hay, digamos, hay personas ahorita que se están lanzando al Congreso, ¿no? Y están que prometen y prometen cosas que a veces no llegan a cumplirlo, ¿no? Con tal de hacer, bueno, ahorita videos, con tal de hacer un mensaje a veces no vergonzoso, no lo llegan a cumplir, la verdad, no lo llegan ni siquiera a cumplir, ¿no? En la cual, ¿cómo está organizado nuestro poder legislativo? ¿No? ¿Cómo está organizado nuestro poder legislativo? ¿No? ¿Cómo está organizado nosotros nuestro poder legislativo? A ver, ¿y qué se encarga el poder legislativo? A ver, ¿qué creen que se encarga el poder legislativo? Pues el poder legislativo está representado por el Congreso de la República y tiene competencia para realizar tres funciones constitucionales: legislar, controlar y representar, ¿no? Eso es lo que tiene legislar, controlar y representar. ¿Quién se encarga, pues, no? En la elaboración de las leyes, así como del ejercer el control político en las acciones del Poder Ejecutivo, a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. ¿Mm?
Que no te engañen, que no te digan, ay, que nosotros no vamos a encargar del esto que el otro, que te vamos ya 2022 habrá platillos voladores, no carros voladores. Pues no es así, no es así. Te pueden decir un sinfín de cosas. Por ejemplo, su función legislativa, ¿no? Que comprende el debate y la aprobación de reformas al de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, de su función de control político, ¿no? Que comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, ¿no? Los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. ¿Hay funciones especiales? Sí, hay funciones especiales. Por ejemplo, ¿no? Las funciones especiales del Poder Legislativo es designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Director del Banco Central de Reserva, y al ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Bancas y Seguros. ¿Sí? Así establecido. Está establecido. ¿No? ¿Qué más creen que se encarga? Bueno, ¿qué más creen que se encarga el Congreso del Perú? ¿Y cómo está conformado? A ver, con el Poder Legislativo. Sí, el Poder Legislativo le corresponde todo al Congreso. Pues no. ¿Qué hacen nuestros flamantes padres de la patria? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? A ver. El Congreso de la República, ¿no? Del Perú, o Congreso Nacional del Perú, como ustedes lo quieran llamar. Eh, es el órgano bueno, que ejerce el poder legislativo de la República del Perú, ocupando, ¿no?, una posición principal dentro del Estado peruano. Es desde 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está conformado por una sola Cámara Legislativa. Inicialmente, ¿no?, de 120 congresistas, y a partir del 2011, que se aumentó por 10 más, o sea, por 10, 130 congresistas. Elegido por múltiples distritos, por cada departamento de acuerdo a la población electoral, para un periodo de ¿cuántos años creen que estén los congresistas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10. ¿Cuántos años están los congresistas? Están para un periodo de 5 años, coincidiendo con el periodo presidencial. El sistema electoral, ¿no?, aplicado desde el voto proporcional preferencial. No, por ejemplo, hay algunos que dicen, marca el uno, marca el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 100, ¿no? Bueno, exagerando. El actual Congreso, ¿no?, que lo conocemos, se instaló el 16 de marzo de 2020. Y dirá, pero profe, si usted está diciendo que duró 5 años, ¿por qué usted me dice que se instaló nomás el año pasado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerda? A ver, ¿qué creen que es lo que pasó un año atrás? 2019, ¿qué hubo? La disolución del Congreso, en la cual, ¿no?, el presidente convoca elecciones para escoger a los congresistas. Ellos nomás han completado el periodo, ¿no? Ya que, digamos, pues no dejaban gobernar, ¿no? Hizo la disolución, y la cual, pues no, entraron, pues no, ya los vigentes, los congresistas actuales. Su sede principal
¿Cuál creen que sea su sede? ¿Su casa? ¿Cuál creen que sea su oficina? Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras de la Casa de Pizarro. ¿Dónde creen que queda? A ver, ¿dónde creen que queda? Abancay, ¿no? Famosa avenida Abancay. Justo antes llegando del puente, ¿no? Del puente de evitamiento. Ahí mismo queda. Ahí mismo queda el Congreso. ¿No? El artículo 90 de nuestra Constitución Política de 1993 establece que el número de congresistas es de 130. El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. ¿Cuáles son estos órganos que tenemos dentro del Congreso? Uno de ellos es la Comisión Permanente. ¿Qué se encarga la Comisión Permanente? La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardándonos la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. Sí, digamos, por ejemplo, que, bueno, ahorita ya no, ya, para el otro año quieran disolver el Congreso, pues, digamos, si hacen la disolución del Congreso, aún se queda gobernando, pues, ¿no? La Comisión Permanente. La Comisión Permanente en tiempos de disolución todavía sigue habiendo, hasta que, digamos, hasta que nombren a los nuevos hasta los nuevos titulares. ¿Quién entonces, pues, no, es nuestro presidente del Congreso? A ver, eso lo vamos a ver en continuación. De acuerdo al artículo 26 del Reglamento del Congreso de la República, la organización parlamentaria se divide, ¿no?, en el Pleno, que es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, en el cual se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. El Consejo Directivo, que está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios, en que se denominarán, ¿no?, directivos portavoces. El Consejo Directivo se conforma procurando guardar la proporcionalidad a la que existe entre los grupos parlamentarios en la distribución de escaños en el Pleno del Congreso. El Consejo Directivo adopta los acuerdos para el desarrollo de actividades del Congreso, aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso antes de presentarlos en el Pleno, aprueba la agenda del Pleno, fija los tiempos de debates, entre otras funciones. La Presidencia representa al Congreso, preside la sesión del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, dirigiendo los debates y las votaciones conforme a ley. Firma junto a uno de los vicepresidentes las autógrafas de la ley, así como ejerce la facultad de promulgar leyes por insistencia, entre otras. La Mesa Directiva, ¿no?, que su cargo es dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como representación oficial del Congreso en los actos protocolares. Las comisiones que pueden ser ordinarias, de investigación y especiales. A ver, ¿no?, los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso, cuando sean más de 6 parlamentarios. ¿Cuál sería, pues, no, las funciones del Congreso? Escuchen bien, que no te engañen. De acuerdo al artículo 102, son atribuciones del Congreso.
Emitir leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Autorizar al presidente de la República para salir del país. Sí, es que un ejemplo, ¿no? Ustedes cuando piden permiso para salir, ¿a quién le piden? ¿A mamá o papá? Pues acá cuando, digamos, el presidente quiere salir del país, él tiene que, digamos, pedir permiso al Congreso. Vale. Hablando de quién es el presidente del Congreso. ¿No? ¿Quién creen que es el presidente del Congreso? ¿No? Ahorita actual. ¿Quién creen que es el presidente del Congreso? ¿No? ¿Quién creen que sea? Pues no. A ver, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás digamos, cuando hicieron pues no está, ¿no? Cuando hicieron la disolución, cuando hicieron pues no la disolución del Congreso, ¿quién pues no estuvo a cargo? Eh, pues, no, ¿qué no? Andy, perdón. Cuando hicieron pues no, digamos, la vacancia del presidente Martín Vizcarra, ¿quién estuvo a cargo como presidente del Congreso? Mart Manuel, Manuel Merino, ¿no? En la cual, digamos, ¿por qué, digamos, asumió Manuel Merino como presidente? Al, Cuando se produjo la vacancia del presidente Martín Vizcarra, eh, él no tenía vicepresidentes, ¿no? Porque Mercedes Arauz había renunciado. Por lo tanto, digamos, como no puede haber vacío de poder, le corresponde por sucesión al presidente del Congreso asumir el rol de presidente de la República. Y en la cual, digamos, claro, solo duró unos días, pues, ¿no? Solo duró unos días, en la cual, digamos, ese presidente, pues, ¿no? Digamos, si estaba, bueno, detrás de cuando Manuel Merino, pues, no toma la posición de jefe de Estado, le correspondía poner al primer vicepresidente como sucesión, en la cual pues, fue Luis Alberto Valdés Farias, ¿no? Que fue también solo por unos días, digamos, cuando Manuel Merino renuncia, le correspondía poner a Luis Alberto, pero como dijo, no, renuncia a mi cargo. Cuando ese tiempo él renuncia, ¿no? Hubo por un día, ¿no? Por un día hubo, pues, ¿no? Una presidenta del Congreso transitoria, porque no estaba dicho, pues, ¿no? No estaba nada dicho. Todos los presidentes, todos los vicepresidentes que tenía renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Porque, digamos, bueno, no querían asumir este cargo porque ya había, bueno, bastante protesta en la ciudad y todo ello, ¿no?
en la cual, bueno, nombraron, bueno, interina hasta que escojan, bueno, el Congreso su presidente, a Rocío Silva Santisteban Manrique, ¿no? Que fue la presidenta accesitaria, en la cual, digamos, bueno, asume el poder por un día, en la que después del Congreso, bueno, presentan dos listas, ¿no? Dos listas, en la cual, pues, no sale ganador la lista de Francisco Sagasti, y en la cual su vicepresidente, pero no, fue Mirta Vázquez Chuquilín, y en la cual, bueno, asume el ver, bueno, que no había presidente de la República, el presidente del Congreso asume ese rol. Por lo tanto, digamos, de Sagasti, que había sido, no por pocas horas, bueno, fue presidente del Congreso, y a la cual ya le correspondió a ser presidente de la República. Ya la señora Mirta Vázquez, que es abogada, asumió la presidencia, en la cual sí se conformó, bueno, digamos, una presidencia del Congreso, ¿no? Teniendo presidente, vicepresidenta, segundo vicepresidente y tercera vicepresidenta, en la cual, bueno, ¿qué hace el presidente del Congreso de la República del Perú? Me refiero solo al Congreso, no al Estado. El presidente de la República del Perú es la máxima autoridad del Poder Legislativo de la República del Perú, que reside, bueno, en el Congreso. Se encuentra tras los vicepresidentes de la República en el tercer lugar en la línea de sucesión, ¿sí? En caso de impedimento temporal o vacancia. Preside las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y las de los demás órganos que señala la ley. Los vicepresidentes reemplazan a la presidenta en su orden y asumen las funciones que ella les delegue. Suscriben los documentos oficiales del Congreso. La presidencia del Congreso es ejercida ad interim por la primera vicepresidenta, bueno, Mirta Vázquez Chuquilín, desde el 17 de noviembre de 2020. ¿Debido a qué? Debido a la asunción como presidente de la República de Francisco Rafael Sagasti Cosjaula, ¿no? Tras la renuncia de la mesa directiva anterior. No sé por qué tenían miedo de asumir el poder, pero bueno. La mesa que dirige el Congreso de la República está conformada, ¿no?, por una presidencia y tres vicepresidencias. Es electa por mayoría absoluta de los congresistas sin votación secreta. La mesa, si elegida, dura en sus funciones hasta el término del periodo legislativo. El presidente y los vicepresidentes de la Cámara pueden ser reelegidos. Generalmente, ¿no?, quien asume la presidencia del Congreso es un congresista del partido que se encuentra gobernando, aunque a veces no se producen acuerdos de alternancia entre las bancadas de partidos políticos, en la que se agrupan, bueno, los diputados de un sector y otro para elegir y ocupar por espacios cortos de tiempo la presidencia del Congreso, haciéndolo, no, más equitativo el desempeño de este rol. La elección de la mesa directiva del Congreso se realiza cada 26 de julio, o a más tardar, pues, no, el 27 mismo de julio. Inicio, ¿no?, de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de las sesiones. La nueva mesa directiva juramenta inmediatamente, el presidente ante su predecesor y los demás miembros de la mesa ante el nuevo presidente. Cuando se instala un nuevo Congreso, se conforma una junta preparatoria que se encarga de prestar juramento a todos los congresistas y de presidir la sesión hasta que juramente la nueva mesa directiva. La junta está conformada por el congresista más votado de la agrupación más votada, quien la preside, y por los de mayor y de menor edad. El primer Congreso Constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822. Toribio Rodríguez de Mendoza fue designado como su primer presidente y ejerció el cargo durante unas horas mientras se realizaba la elección de la mesa directiva. El primer presidente del Congreso electo fue Francisco Javier de Luna Pizarro, que llegó a ser arzobispo de Lima. No, anteriormente, no, la actual Constitución Política de 1993 se elegían al presidente del Senado y los presidentes de la Cámara de Diputados, como está consagrado en las constituciones precedentes. Los presidentes de las cámaras se turnaban en la presidencia del Congreso.
En virtud de ello, ¿no? Los últimos presidentes del Parlamento bicameral fueron, bueno, Máximo San Román Cáceres, del Senado de 1990-91, y Roberto Ramírez Villar, Cámara de Diputados de 1991-92. Luego de los acontecimientos de la crisis constitucional de 1992, se convocó a un Congreso Constituyente Democrático, que ejerció las funciones legislativas desde su elección en 1993 hasta julio de 1995, que fue presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka. Y en 1995, de acuerdo a la constitución aprobada por dicho Congreso en 1993, se instaló un parlamento unicameral. Entonces, pues en ese entonces, de 120 congresistas. Bueno, ahora actualmente son 130. Ahorita, bueno, ¿se acuerdan que hubo un referéndum, ¿no? Que si volvíamos a la bicameralidad, ¿quién no sabe, pues, no? Si volvemos. Hubo una elección, pero todavía sigue estando en debate. Es materia de debate, digamos, si volvemos o no a la bicameralidad. Pero no creo. El presidente del Congreso, ¿no? Tiene las funciones y atribuciones como representar al Congreso y recibir los honores que corresponden a su investidura, presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, concediendo el uso de la palabra, haciendo guardar el orden y dirigiendo el curso de los debates y las votaciones, conforme a las normas procesales constitucionales, legales y reglamentarias, cumplir el ordenamiento jurídico de la nación y este reglamento, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas, y los diversos grupos parlamentarios facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso, como una entidad dialogante y esencialmente deliberante, que encarna el pluralismo político de la nación. Firmar, ¿no? Con uno de los vicepresidentes los autógrafos de las leyes para ser enviadas al presidente de la República, para su promulgación, así como ejercer la facultad de promulgar las leyes a que se refiere el primer párrafo infine del artículo 108 de la Constitución Política. También firman el reglamento del Congreso, ¿no? Las autógrafas de las resoluciones legislativas, los acuerdos del Congreso y las normas reglamentarias para su publicación, como las resoluciones administrativas que le corresponden en su calidad de titular del pliego presupuestal y los documentos oficiales a la que haya lugar. Someter a la consideración del Pleno del Congreso los proyectos de presupuesto y cuenta general del Congreso e informar, ¿no? Al Consejo Directivo sobre los procesos de licitación de obras y adquisición de bienes y servicios por cuenta de los recursos presupuestales asignados al Congreso. Ya, a ver, no voy a hablar, voy a ponerme, no profundizar del poder legislativo porque después lo vamos a ver en la siguiente clase. No vamos a ir al siguiente poder, el poder ejecutivo. ¿Qué se encarga el poder ejecutivo? A ver, ¿qué se encarga el poder ejecutivo? ¿Qué se encarga el poder ejecutivo? A ver, ¿qué creen ustedes que se encarga, no? El poder ejecutivo? ¿Y quién lo preside? Si digamos el Congreso, ¿no? Está en cargo, el poder legislativo está a cargo del Congreso, entonces ¿quién está a cargo del poder ejecutivo? ¿No? ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo? Pues el poder ejecutivo está liderado por, sí, nosotros mismos lo escogemos, por el presidente de la República, ¿no? Quien desarrolla las funciones de jefe de Estado, representa los intereses permanentes del país y dirige la política gubernamental a través de las diferentes instituciones que componen el Ejecutivo. Es el encargado, pues, ¿no? El Poder Ejecutivo es el encargado de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo nacional a través de estrategias plasmadas en campos como la economía, la salud, la educación. ¿Qué más? A ver, tenemos economía, salud, educación. ¿Qué más? Cultura, ¿no? Cultura. ¿Qué más? Relaciones exteriores.
¿no? Y todos los otros ministerios, ¿no? También dicta normas y decretos y garantiza el cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso, ¿no? Las leyes emitidas por el Congreso. ¿Qué más crees que se encargue, digamos, el poder ejecutivo? ¿No? ¿Qué más se encarga el poder ejecutivo? ¿No? ¿Qué más crees que se encarga? A ver, el poder ejecutivo, ¿no? A cargo de del presidente, en esto, que es, bueno, entonces, ahorita actualmente Francisco Sagasti, ¿no? Él escoge, bueno, a los ministros. Claro, no lo hemos conocido, o sea, no lo hemos elegido, pero Francisco Sagasti, por ser presidente del Congreso, asume el poder por la línea de sucesión. Por línea de sucesión le corresponde, ¿no? Tenemos, bueno, la presidencia del Consejo de Ministros, que trabaja, bueno, con 18 entidades, llamada PCM, ¿no? En la cual trabaja, pues, con los órganos públicos ejecutores, ¿no? Los órganos públicos especializados reguladores, ¿no? Por ejemplo, OCITEL, OCINERGIN, OCITRAN, SUNAS, ¿no? Los organismos públicos especializados técnicos, como el CERVIR, INEI, proyectos especiales, unidades ejecutoras, comisión de coordinación y empresas. ¿Qué ministerio? A ver, conocen ustedes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Se encarga, bueno, ¿qué se encarga el Ministerio de Relaciones Exteriores? Acerca de las embajadas, consulados, ¿no? En todo de la representación del Perú, ¿no? En diferentes países, como Australia, Brasil, Bolivia, ¿no? Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, ¿no? Las famosas embajadas. No sé si habrán ido ustedes ido a la embajada. Perú también tiene embajada en otros países. El Ministerio de Defensa. ¿Qué se encarga del Ministerio de Defensa? ¿No? Que contiene, bueno, órganos públicos ejecutores, ¿no? Como el IGN, ¿no? El Instituto Geográfico Nacional, órganos desconcentrados, órganos ejecutores, empresas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, claro, el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja con el Banco de la Nación, una de sus entidades. El Ministerio del Interior, que trabaja con 9 entidades. Digamos, poco a poco así van trabajando, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Interior está acá, su órgano ejecutor es la Policía Nacional del Perú, también la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Energías y Minas, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Construcción, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y el último poder, bueno, como a veces no alcanza el tiempo, el último poder, ¿no? ¿Cuál es el último poder? Poder judicial.
Sí, porque digamos a veces, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial, bueno, es un organismo autónomo de la República del Perú, constituido por una estructura jerárquica de testamentos que ejercen la potestad de administrar justicia, que en teoría emana del pueblo. No obstante, no es elegido directa ni indirectamente. Tampoco da cuenta de sus resultados, ni se le juzga a sus operadores directos, o sea, jueces y fiscales. Está encabezado por un presidente electo entre los vocales supremos y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que tienen todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores de Justicia, con competencia en todo un distrito judicial, y el tercer nivel es formado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente provincial. Luego se encuentran los juzgados de paz letrados, con competencia distrital, y finalmente no, los juzgados de paz no letrados encargados de resolver asuntos judiciales sencillos. ¿No? Al iniciarse bueno, la fase final de la independencia del Perú, el libertador José de San Martín, por decreto del 12 de febrero de 1821, creó la Cámara de Apelaciones con el objetivo de reemplazar a la Real Audiencia Española y con jurisdicción sobre el recién creado Departamento de Trujillo, que abarcaba los territorios de los actuales departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque y Amazonas. Es entonces pues, no conocido como Chichipoyos. Y La Libertad, es decir, al norte del Perú, con capital en la ciudad de Trujillo. Luego ocupada Lima por San Martín, se dio un estatus provisional el 8 de octubre de 1821 que establecía que la justicia sería administrada por la Alta Cámara de Justicia y los juzgados subalternos. Pues el 19 de diciembre de 1822, el primer Congreso Constituyente del Perú dio unas bases de la Constitución Política, que establecía que el Poder Judiciario sería independiente, con magistrados inamovibles y vitalicios. La Constitución Política de 1823 estableció junto con los poderes ejecutivos y legislativo un poder judiciario que debía ser ejercido exclusivamente por los tribunales de justicia y juzgados subalternos. Como máxima instancia, estableció una Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia, que residiría bueno, en la capital de la República, compuesta por un presidente, 8 vocales y 2 fiscales, divididos en las salas convenientes. Dicha constitución fue, sin embargo, suspendida para dar paso libre a la dictadura de Simón Bolívar. El 26 de marzo de 1824 se creó la primera Corte Superior de Justicia que tuvo la República del Perú como máximo tribunal de justicia con atribuciones de Corte Suprema, bajo la denominación de Corte Superior del Norte y con sede en la ciudad de Trujillo. ¿No? Hasta el mes de septiembre de 2018 contaba con 8.431 trabajadores activos, 3.009 pensionistas y 142 prestadores de servicio. ¿Qué se encarga de poner la Corte Suprema de Justicia del Perú? ¿Qué creen que se encarga en la Corte Suprema? ¿No? La Corte Suprema, también conocida como Tribunal Supremo, se encarga de interpretar la Constitución y de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los fallos judiciales. Se trata del tribunal de última instancia, por lo que sus decisiones no pueden ser impugnadas. Por lo tanto, es el máximo órgano jurisdiccional del Perú. Su competencia se extiende en todo el territorio del país, siendo su sede el Palacio de Justicia, ubicado en la ciudad de Lima. Ahí, bueno, por ¿cómo se llama esta avenida? ¿Cómo se llama? Por Centro Cívico. Ahí nomás, la avenida Grau, más allécito nomás. No me acuerdo cómo se llama esta avenida, pero sí. Ya. El Perú, la Constitución, garantiza el derecho de la doble instancia, por lo que la Corte Suprema solo conoce como órgano de instancia de fallo. Las apelaciones en los procesos que interpongan ante las salas superiores o los procesos que se interpongan ante la misma Corte Suprema, también conoce exclusivamente los recursos de casación, los que no constituyen de ninguna manera una tercera instancia de fallo, aunque por el desconocimiento muchas personas creen que los recursos de casación son una tercera instancia judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el jefe máximo del Poder Judicial de la República del Perú y es elegido el primer jueves del mes de diciembre, cada 2 años y en votación secreta de los jueces supremos titulares.
los cuales se reúnen en sesión de sala plena. Al igual como así escogen al presidente del Congreso, bueno, el presidente de la República nos escogemos nosotros, y bueno, también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, nos quedaremos ahí, ¿no? Ya después vamos a profundizar cada poder. Estaríamos viendo el viernes a las 10:40, ¿no? Y más que todo avancen con las encuestas que ya están programadas en el mismo Classroom, ¿ya? Ya hay encuestas en el Classroom, vayan a darse un paso y pues no, estamos viendo para el día, pues no, viernes. Cuídense, que tengan un bonito día, pásenlo bien, cuídense de esta pandemia. Nos vemos.